Buen día y bienvenidos a nuestro curso de manejo defensivo. Bien, en este momento vamos a tratar algunas pautas y recordar algunas recomendaciones con respecto a manejo defensivo. Bien, ya que es un curso que ustedes han llevado anteriormente, no es algo nuevo, pero sí es importante que nosotros recordemos al respecto. Bien, es así que nosotros vamos a saber al respecto del por qué estamos aquí. Tengamos en cuenta que en nuestro país, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos algunos porcentajes debido a algunas causas de accidentes de tránsito. Entre ellas tenemos exceso de velocidad con 31%, conducción y uso del celular con 29%, 9% se debe en este caso a los peatones que existen también en las vías y un 8%, a diferencia de años atrás, en los conductores en estado de ebriedad. ¿No? Este último porcentaje era mucho mayor hace algunos años, pero tengamos en cuenta, de todas maneras se está hablando de que existen accidentes debido a estas razones. Bien, es por eso que hay que tenerlas en cuenta, porque debemos adoptar prácticas seguras al momento de conducir. Bien, e incluso si hacemos una comparación, por ejemplo, con las causas de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, vemos que en primer lugar están los problemas cardíacos, en segundo lugar, los problemas relacionados con el cáncer y en tercer lugar, las causas de muerte en el mundo pues se deben a accidentes viales. Y esto pues es debido también a los conductores que nosotros tenemos al volante. Entonces, los objetivos de nuestro curso serían que al finalizar nosotros podamos sí recordar algunas técnicas de manejo para conducción y operación segura de vehículos y los equipos móviles. Vamos a ir revisando un poquito también de los estándares de manejo defensivo que tenemos para Pan American Silver, así como también pues recordar obviamente que necesitamos aplicar la conducción defensiva en todo momento. Entonces, para ello también debemos tener en cuenta que no solamente lo hacemos porque tenemos un reglamento interno de tránsito, sino porque también tenemos leyes y decretos en nuestro país, los cuales nos van dando las indicaciones y las pautas para evitar accidentes también, como lo son, por ejemplo, el Decreto Supremo 007 del 2016, ¿no? El cual es del MTC y nos habla del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. El Decreto Supremo del 016 del 2009, también del MTC, que es el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, el cual también nos va hablando sobre algunas pautas y también por ahí tendremos el tema de infracciones y sanciones. Por otra parte, tenemos la Ley 29783, que es la de seguridad y salud en el trabajo, para todas las empresas que tienen sus labores en nuestro país. Al nosotros estar trabajando en una corporación minera, también debemos tener en cuenta el Decreto Supremo 024 del 2016, el cual es nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Recordemos también que algunos artículos de este decreto fueron modificados con el decreto 023 en el año 2017, pero nuestro reglamento sigue siendo el 024. Dentro de este reglamento incluso nos dan pautas acerca del manejo defensivo, inspección de vehículos, entre otros, los cuales revisaremos a continuación. Por ejemplo, al aplicar manejo defensivo debemos tener en cuenta el REA, que es reconocer el peligro a través de nuestros sentidos, sobre todo nuestra vista y nuestro oído, entender la defensa, cómo es que nosotros deberíamos actuar, ¿no? Y por ahí también actuar correctamente. ¿Bien? Entonces, aplicar el REA es una pauta muy importante. Bien, debido a esto nosotros podemos evitar accidentes, porque cada vez que nosotros hablamos del manejo defensivo, nos habla de conducir para salvar vidas, que es lo más importante, ahorrar tiempo y dinero, a pesar de las condiciones adversas y actos inseguros de los demás. Recordemos que cuando ocurre algún accidente, nuestras actividades se ven paralizadas debido a investigación. Entonces estamos perdiendo tiempo de trabajo. Y al perder tiempo de trabajo también estamos perdiendo dinero. Bien, entonces por ende hay que tener en cuenta que el manejo defensivo es la conducción preventiva y segura frente a condiciones adversas en nuestro entorno, sí, y frente a los actos inseguros de los demás, tanto sean otros conductores o peatones. Bien,
Pero ¿cómo aplicaría entonces el manejo defensivo? Bueno, teniendo en cuenta en esta parte la posición del volante. Qué importante es que nosotros ajustemos la altura del volante, incluso la profundidad que éste tiene. Al mismo tiempo también ajustemos el asiento con la altura que corresponde, el respaldar en la posición adecuada. Revisemos también, por ejemplo, que nuestros pies lleguen correctamente a los pedales, nuestras piernas estén relajadas. Por ahí también tener en cuenta que todo esto sea bastante cómodo, incluso revisar la posición de los espejos y que sea pues la mejor para nosotros. También tener en cuenta cómo sostenemos el volante. Hay algunas personas que sostienen el volante por esta parte inferior y eso causa que tengan pues no exactamente un buen agarre y por alguna maniobra que realicen el timón escape de sus manos, ocasionando accidentes. Entonces, una parte es sentirnos cómodos para poder conducir. Otra pauta que nosotros debemos aplicar también en el manejo defensivo nos habla de aplicar correctamente el tiempo de reacción que nosotros tenemos para las distancias de frenado, ¿no? Para que no sucedan situaciones como las que nosotros estamos viendo en este momento en la animación, ¿bien? Y es así que debemos tener en cuenta que para que el vehículo frene, hay una distancia que va a recorrer hasta que éste se detenga completamente. Bien, y eso no solo depende del conductor, sino también de algunas otras cosas que vamos a ver en este momento. La distancia de parada es igual a la distancia de reacción, que puede medirse en tiempo también, que depende del conductor, más la distancia de frenado, que esto depende del vehículo, de las condiciones de la vía, entre otros, para que se detenga completamente. Bien. Y acá hay un dato muy interesante. El tiempo de reacción es desde que aparece el peligro en la vía hasta que el conductor pisa el pedal del freno. Bien. Y el tiempo de frenado es el tiempo que se tarda desde que se pisa el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene por completo. Bien, entonces recordemos esas pautas. Cuando hablemos de la distancia de reacción, esta puede depender de varios factores. Y esta es la que depende del conductor, ¿cierto? Por ejemplo, del estado de atención del conductor en momentos antes de la frenada. Quiere decir que el conductor tiene que estar muy atento a lo que está en la vía. Para el momento que aparezca el peligro, pueda reaccionar inmediatamente. También depende de si el conductor ha consumido drogas o alcohol, ya que estas inhiben de cierta forma el estado de alerta y razonamiento. Dependen también de la actividad física y habitual del conductor, ¿no? De la experiencia y pericia. Sí es cierto, ¿no? De repente tenemos un conductor un poquito más experimentado y va conociendo un poco más con respecto a la distancia de frenado. Y también se conoce a sí mismo y sabe cuánto demora su tiempo o su distancia de reacción. También depende de las condiciones de visibilidad y el estado de vista del conductor. Es uno de los sentidos más importantes para conducir. Es por eso que pasamos exámenes médicos y se va verificando, pues, si es que tenemos la vista 20/20 o de repente si necesitamos correctores visuales, los cuales estarían como una restricción en nuestra licencia de conducir. Por ahí también tenemos la fatiga. Un conductor que no ha descansado bien y que se encuentra con cansancio extremo, pues obviamente está en condiciones de fatiga, la cual pues podría generar también somnolencia y debido a esto pues generar algún accidente. Entonces tengamos en cuenta que la distancia de frenado varía según el estado de la vía o carretera, ¿bien? Y eso puede escapar muchas veces de nuestras manos. También depende de los neumáticos, los frenos, la velocidad a la que estamos yendo y la habilidad del conductor. Son varias cosas que podrían estar relacionadas con la distancia de frenado y la distancia de reacción. Pero para ello veamos algunos ejemplos interesantes, como el que tenemos aquí, acerca de la distancia de frenado, ¿no? Distancia total, pero teniendo en cuenta condiciones del pavimento que son óptimas, ¿no? Está seco, el automóvil está en buen estado, el camino y el clima son óptimos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si vamos a 40 kilómetros por hora en velocidad, en este caso nuestra distancia total de frenado va a ser de 19 metros, ¿no?
Entonces, el conductor va a demorar de repente 11 metros en reaccionar y por ahí la distancia durante el frenado son 8 metros y hasta que el vehículo se detenga, pues es la sumatoria de estos dos. Pero como vemos aquí, conforme va incrementando la velocidad a la que podemos ir yendo, la distancia de frenado también va en aumento. ¿Bien? Si vamos a 110 kilómetros por hora, vean que tenemos 90 metros para que el vehículo se detenga en su totalidad. Pero recordemos que estos datos son cuando el pavimento y todas las condiciones se encuentran óptimos. ¿Y qué pasa si estamos ante una lluvia? Si el pavimento está húmedo, pues tenemos condiciones de deslizamiento y ya no solo debemos tener en cuenta la velocidad, sino que también la fricción que puede existir entre los neumáticos y la vía, el pavimento, ya no es la misma. No es por eso que se produce este deslizamiento en el vehículo. Entonces, si hace un momento para 40 kilómetros por hora teníamos una distancia total de frenado de 19 metros, pues ahora esta distancia con estas condiciones de humedad es de 42 metros. Vean, más del doble. Bien. Y por ahí pues obviamente tenemos a más velocidad, mayor distancia total de frenado. Bien, como a 110 kilómetros por hora son 269 metros en que el vehículo tarda, en este caso, en detenerse por completo. Bien, entonces, si el conductor no está atento, pues obviamente va a colisionar contra alguna estructura, chocar con otro vehículo o incluso ahí también tendríamos que podría pues generar algún accidente como el atropello. Bien, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas pautas al momento de conducir. Bien, por ahí también vamos viendo otras cosas más, como les decía, no solo va dependiendo de la velocidad, sino por ahí también debemos tener en cuenta cómo es que está el conductor, porque hay condiciones que pueden afectarlo, como por ejemplo la ingesta de medicamentos que generan sueño, que son los antihistamínicos, que son los que se utilizan para las alergias o de repente los resfriados, ¿no? De repente por ahí la ingesta de alcohol y drogas también, el estrés, ¿no? Que va causando que estemos totalmente distraídos o pensando en otras cosas. Distracciones como por ejemplo conversaciones, el teléfono, cambiar la canción que estamos escuchando, ¿no? El malestar general debido a alguna enfermedad, ¿no? Que pudiéramos tener en el momento. Y puedes tener problemas en la vista y el oído. Por eso es muy importante que cuando se pase el examen médico se haga correctamente, ¿bien? Para evitar, pues, tener problemas más adelante, ¿bien? Tengamos en cuenta también que en situaciones de estrés como la que vemos aquí, el trabajador puede que no esté descansando bien, ¿no? Y debido a esta falta de descanso se dé la fatiga. Y cuando hablamos de fatiga nos damos cuenta que es un cansancio extremo, que no es somnolencia, pero puede estar acompañado de ella, ¿no? Entonces ahí tenemos pesadez en los párpados, visión doble de la imagen, un poco de calor, no se recuerda haber conducido los últimos kilómetros, ¿no? Sabemos que hemos llegado a nuestro destino, pero no nos acordamos ni cómo. Se desvía de los carriles, hay bostezos, en algunos casos escalofríos, conducen muy cerca de otros vehículos, ¿no? O se ignora las señales de tránsito, se distrae fácilmente por ahí. Bien, entonces todos estos son síntomas de la fatiga y uno sabe cómo reconocerlos para evitar tener un accidente. Ojo que si reconocemos este tipo de situaciones, debemos parar inmediatamente y reportarlo a nuestro supervisor. Recordemos por esta parte también respetar las señales de tránsito que son sumamente importantes y con ellas también podemos evitar cualquier tipo de accidente. No respetarlas podría ser también como parte de una infracción e incluso estamos cometiendo actos subestándar. Y ya que estamos hablando de ello, los actos subestándar son una de las causas de los accidentes de tránsito y la otra son las condiciones subestándar, salvo que hay una diferencia en estas. Una se refiere a la actitud del conductor y la otra a las condiciones del vehículo, de la vía, condiciones climáticas, entre otras. Por ejemplo, un acto subestándar sería conducir fatigado,
¿no? Yo sé que estoy fatigado, ok, en este caso podría avisar a mi supervisor, pero si no lo hago, es un acto subestándar. La neblina también es una condición subestándar que escapa de nuestras manos, sí, bien, pero es una condición en la que algunas circunstancias tenemos que detener el vehículo en un lugar seguro, bien. Otra cosa también podría ser alguna falla mecánica en los vehículos, que también es una condición subestándar, pero podríamos reconocer a través, pues, de la inspección del vehículo. Otro acto subestándar es la ingesta de alcohol y drogas, que está también en nuestras reglas por la vida. Esto está prohibido para todos sin excepción, ¿bien? E incluso si nosotros hablamos del consumo de alcohol y drogas, está penado también con cárcel según pues nuestras leyes. Bien, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indica, si causa algún accidente conduciendo en estado de ebriedad, hay una sentencia de pena privativa de la libertad y se suspende la licencia por 3 años. Si en este accidente se causa daño a otros, ¿no? Entonces el juez indicará qué tipo de sentencia se le dará al conductor. Si solo se causan daños materiales, la pena de cárcel es entre 2 y 4 años. Y si se causa daño a la persona, ¿no? Tenemos la probabilidad en este caso de que el conductor sea sentenciado a 4 u 8 años de pena privativa de la libertad y se pierde la licencia de por vida. ¿Bien? Entonces, son pautas que nosotros debemos tener en cuenta y es por eso también que depende mucho de la responsabilidad que tenga el conductor. Así también en Pan American Silver no se quiere tener este tipo de conductores ni situaciones. Es por eso que uno de los requisitos que se tiene para poder obtener la autorización interna de Pan American Silver para conductores es tener el récord de conductor impecable, como dice aquí. ¿No? Aparte de que tengamos la experiencia documentada, que contemos con nuestra licencia de conducir vigente, aprobar nuestro curso de manejo defensivo, el de 4x4, y también el examen práctico, que pasemos por ahí el examen médico ocupacional, en el cual tenemos el examen de aptitud psicosensométrica, que tienen que estar aprobados, ¿no? Y obviamente no tener antecedentes penales ni policiales. Entonces, sí, esta es una pauta muy buena que nosotros tenemos. E incluso si un conductor tuviera una infracción y este ya tiene su autorización interna de mina, esta se vería en peligro de ser suspendida. Bien, entonces, sí, son bastante rigurosos con ese proceso, ¿no? Ya que al tener infracciones, tanto en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como de manera interna, es una probabilidad de retención de la licencia, ¿no? Por parte de Pan American Silver. ¿Qué infracciones tenemos? Está prohibido conducir bajo la ingesta de alcohol y drogas, ¿no? Transitar en carreteras de comunidades con exceso de velocidad, no respetar la señalización, llevar a las personas en la tolva de la camioneta también es una infracción, manejar sin licencia de conducir, ¿no? De repente sí tengo mi licencia, sí tengo por ahí la autorización interna, pero me la olvidé, ¿no? No se puede dar ese tipo de situaciones. Permitir que personas no autorizadas conduzcan el vehículo también es una infracción. Por más que mi compañero sepa conducir, tenga su licencia del MTC, si no tiene la autorización interna, entonces no se puede. Llevar al número mayor de personas al permitido en cualquier tipo de vehículo también es una infracción. Estas y otras infracciones más las podemos revisar en nuestro reglamento interno de tránsito. Bien, así como también podemos revisar lo siguiente. En las vías nosotros tenemos que aprender a ceder el paso. Bien, entre dos pautas muy importantes. Una es la prioridad vehicular, en el cual nosotros sabemos qué vehículos van a ir primero según su prioridad, ¿no? De acuerdo a las funciones que podrían estar realizando. Por ejemplo, prioridad número 1 cuando están en emergencia, ambulancia y vehículos de rescate, ya que la vida de las personas es lo más importante. Prioridad número 2, tenemos los vehículos de transporte de explosivos. Prioridad 3, los vehículos pesados, los scoops, volquetes o jumbos, ¿no? Por ahí también tenemos la prioridad número 4, los vehículos de servicio, camiones, ¿no? Última prioridad y 5, tenemos en este caso las camionetas y cubotas, ¿bien?
Entonces, estas son las prioridades que nosotros tenemos. Si en una vía se cruzara una camioneta y por ahí un vehículo de explosivos, obviamente el primero que va a pasar es el vehículo de los explosivos, ¿no? Y posteriormente la camioneta. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si se encuentran dos camionetas? O de repente por ahí dos camiones. Bueno, ya no se aplica la prioridad vehicular. Ahí se aplica el derecho de paso, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a aplicar. Entonces, el derecho de paso trata cuando los dos vehículos son de la misma prioridad y se encuentran en las vías. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en un cruce de vías, el que va a pasar primero es el que se encuentra a la derecha. Si por ahí tenemos también, por ejemplo, un vehículo que está subiendo por una pendiente y uno que está descendiendo, tiene derecho de paso el que está subiendo y luego el que baja. También tiene derecho de paso, en este caso, por ejemplo, los volquetes que están cargados o camiones cargados, a diferencia de los que vienen vacíos. ¿Listo? Entonces, derecho de paso aplica cuando tienen la misma prioridad y se quiere saber quién va a pasar primero. Así como también dentro de nuestro estándar nos indican también una distancia segura de seguimiento y esta es como mínimo de 20 metros. ¿Puede ser de más? Claro que sí. Bien, pero tengamos en cuenta que como mínimo son 20 metros ya que todos los equipos y vehículos tienen puntos ciegos y para evitar accidentes por choque, colisión, entre otros, debemos tener esta distancia de seguridad. Si hablamos del transporte de personal, tengamos en cuenta que está prohibido el transporte o el traslado en vehículos no autorizados, ¿no? Por ejemplo, como lo que vemos ahí en nuestra imagen, llevar al personal en el cucharón, en la tolva de la camioneta, ¿no? Solo se permite el transporte de personal en vehículos especialmente dedicados a este objetivo, ¿no? Y según la capacidad máxima que tenga. Tengamos en cuenta también que los vehículos pasan una inspección técnica mensual. Aparte de ello, recomendaciones como el uso del claxon, ¿no? Por ejemplo, para retroceder son 3 toques de claxon para avisar pues que nosotros estamos a punto de realizar esa maniobra y para que los demás conductores y peatones lo tengan en cuenta. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos diferenciar entre un conductor defensivo y un conductor agresivo, ¿no? Por ahí el conductor defensivo considera las deficiencias del otro conductor, es educado y cortés, hace las señales luminosas a tiempo, ¿no? A diferencia de un conductor agresivo que es impaciente, le importa muy poco las señales porque o las hace a destiempo o simplemente no las hace, ¿no? Con respecto también al tránsito en vía, el conductor defensivo cede el derecho de vía, siempre está alerta, hace sus maniobras de manera anticipada, a diferencia de un conductor agresivo que pues se aferra a su propio derecho de vía y como le dicen criollamente mete el carro, pues, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estas diferencias. El conductor defensivo también va inspeccionando su vehículo para ver si está en buenas condiciones. Si está en condiciones deficientes, pues hace un reporte y evita conducirlo. Lo mismo para los equipos. Bien, conduce a velocidades adecuadas y obedece, respeta el reglamento. Claro que algo que el conductor agresivo no realiza bajo ninguna circunstancia. Bien, porque solo se preocupa cuando el vehículo no funciona. Bien, conduce rápido, alardea pues de su capacidad de manejar o conducir, ¿no? Y se burla pues del reglamento y hace caso omiso de las señales. Entonces, hagamos una diferencia entre un conductor agresivo y un conductor defensivo, que sería mejor optar por la segunda, ¿no? Entonces, no olvidemos aplicar siempre el manejo defensivo, es en todo momento. Bien, inspeccionemos nuestro vehículo, hagamos uso responsable del claxon, mantengamos nuestras luces encendidas, realicemos los avisos antes de cualquier maniobra y de manera oportuna, ya que tenemos otros conductores en la vía e incluso también peatones. Bien, entonces, para ir finalizando, nuestras conclusiones en este caso serían aplicar en cada instante el manejo defensivo. No es solo el momento de iniciar la marcha, sino es durante todo el momento, incluso hasta llevar nuestro vehículo al parqueo. Bien, para poder mantenernos seguros. Los conductores y operadores somos los únicos responsables de realizar una correcta conducción.
No depende de mi copiloto o de los pasajeros. Yo soy el que está a cargo del equipo o el vehículo. Bien. Y de nosotros depende la seguridad, nuestra propia seguridad al volante. Entonces, la decisión es de cada uno de nosotros. En la operación o conducción de equipos o vehículos, la persona más importante es usted. Entonces, no olvidemos aplicar el manejo defensivo. Con esto hemos culminado con nuestro curso. Muchas gracias.